Se refiere a Jerusalén como a este lugar. Según Sofonías 1:4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Así como la descripción precisa de su topografía trata de las maldiciones sobre un terreno y pecado, indica que residía en la capital. Como era descendiente de reyes y parientes del rey Josías, tenía acceso inmediato al palacio real. Sofonías 1:9. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. La forma en que él describe a Jerusalén y a Judá como este lugar está dando a entender como que su vecindario, algo cercano a él. Este lugar es porque él ahí estaba, y es importante verlo porque lógicamente pues Sofonía, cuando empieza a escuchar que Dios va a raer, va a destruir al pueblo de Judá, pueblo de Jerusalén, pues Sofonías no viene y defiende al pueblo. Lógicamente Sofonías, como un siervo de Dios y conocedor de la palabra de Dios, también le molestaba ver la práctica del pecado dentro del pueblo. Esto es como que cuando nosotros, por ejemplo, veámoslo así, veámoslo de una manera, le queremos enseñar a alguien a leer, pero esta persona no pone su parte, no quiere, como quien dice, a través de su comportamiento o su forma de ser, nos está definiendo que no quiere aprender a leer. ¿Cuál sería la actitud que nosotros tomáramos? Normalmente la mayoría, bueno, no querés. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos actitud? Porque nos damos cuenta que no quiere. Pero ¿qué pasa con la persona que sí quiere? Aquella persona que está practicando, aquella persona que ya aprendió la conjugación de las letras, que la M con A suena de tal manera, que la P con A. Entonces, vemos todo ese esfuerzo a la persona que no le es fácil, pero se está esforzando. ¿Qué nace en nuestro corazón? Deseos de apoyarlo, de buscar la forma de cómo esta persona pueda aprender a leer. De igual manera es Dios. Cuando Dios nos empieza a hablar a nosotros de que es malo la práctica de pecado, que no debemos de pecar. Entonces, cuando Dios ve nuestro esfuerzo, nuestro deseo de poder demostrarle que no queremos hacerlo, pues de cierta manera Dios busca la forma de ayudarnos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no queremos? Tenemos que entender que al demostrarle a Dios que no queremos, pues Dios de alguna otra manera pues da a entender que Él está molesto, y en esta parte pues habla de este lugar porque realmente estaba molesto con ese lugar que era Jerusalén y Judá. Siempre en el punto 2 de la introducción nos está hablando sobre la maldición de un terreno, pero ¿por qué maldición para un terreno? ¿O para qué? ¿O por qué está hablando que sobre Judá y Jerusalén, que es el terreno, hay una maldición? Por la conducta de ellos, como Sofonías tenía acceso a la realeza, y aparte de eso, pues era descendiente de la realeza, entonces nos da a entender que él vivía en la capital, en Judá, en Jerusalén, era la capital. Pero Jerusalén era la capital de Judá. Entonces, necesitamos comprender que Sofonías de cierta manera escucha al Señor, y escucha al Señor diciendo que hay o castigará a aquellos que saltan la puerta, como que dice, no entran por ahora, sino que saltan la puerta, buscan la forma de entrar y no por la puerta. Pero ¿por qué buscan la forma de entrar y no por la puerta? Porque van a robar y a llenar las casas de la realeza con robos y con engaños que logran quitarle a otras personas sus pertenencias. Tenemos que entender que eso atrae maldición. Entonces, Sofonías no contradice lo que Dios está diciendo, porque él conoce y ve cómo dentro de la realeza se ven robos, hurtos, y que cada vez parece que la realeza tiene más ganancias, más dinero, más armas, pero son robadas. De cierta manera son personas que
digamos, los soldados o personas que estaban al servicio de la realeza engañaban para poder llevar todo ello al palacio. Entonces, Sofonías está hablando de todo eso y por ello el robo es una forma de maldecir ese lugar. El engaño es otra forma de maldecir este lugar. Entonces, Sofonías está dando a conocer el comportamiento de cómo el reino en ese entonces de Israel, de Jerusalén, sería realmente estaba siendo como que próspero, pero a puro engaño y a puro robo. No era nada sorprendente que sus profecías enfoquen la palabra del Señor para Judá y las naciones, los pecados de los cuales Sofonías acusa a Jerusalén y a Judá, Sofonías 1:13. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, y no beberán el vino de ellas. Sofonía 1:3-7. Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora, dice, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. En el punto 3, Sofonías nos da a conocer que no era sorprendente que las profecías de Sofonías fueran enfocadas a Judá y a Jerusalén y a las naciones alrededor, y que diera a conocer sobre los pecados que ellos practicaban. Porque en el verso 1:13 entendemos que realmente en esta parte el Señor está hablando y les dice que ellos han saqueado, han robado casas, y que con todo esto pretenden edificar casas, habitarlas, y que de cierta manera obtener viñas, y que ellos de cierta manera van a disfrutar todo eso. Pero el Señor les dice que no van a disfrutar las casas ni las viñas. ¿Por qué? Porque es una forma, como quien dice, de que Dios está castigando el comportamiento de ellos, que les está haciendo ver que ellos no lo están ganando de la manera correcta, sino que quieren enriquecerse, quieren ver cosas muy buenas para ellos, pero con hurtos, con engaños, y que por ello van a como que, digamos, edificar casas, pero no las van a disfrutar. Y acordémonos que donde Dios es que el hombre coma y goce de su trabajo. Coma porque tiene cómo comprarlo, y goce porque también compra su bienestar o su estabilidad en una casa o lo que pueda adquirir. También tenemos que darnos cuenta que el Señor quiso corregirlos, pero esta ciudad no quiso la corrección, no vio la corrección como la manera correcta que Dios quería que lo vieran. Entonces el Señor, eso ya lo vemos en el capítulo 3, verso 1-7. Entonces fue casi que lo que leímos. Entonces habla de la ciudad malvada que no quiso corrección, sino que se apresuró, ¿sí?, a corromper todos sus hechos. Como que dice, en vez de aceptar y decir, sí, ya no vamos a robar, no, más robar. En vez de aceptar, ya no vamos a más engañar, porque se dieron cuenta que era la forma en que ellos pudieran agradar al rey y llevar riquezas, como para hacerlo sentir al rey rico, aunque no importara que fueran robos o engaños. Indica que profetizó antes del advenimiento y la reforma de Josías, en un tiempo en que los terribles pecados de los malvados predecesores de Josías, Manasés y Amón, todavía estaban difundidos en la sociedad. No fue así hasta el año 12 del reinado de Josías, 627 a.C., que el rey se dedicó a purgar la nación de la idolatría y a restaurar el culto verdadero del Señor. 8 años después ordenó la reparación y la purificación del templo de Salomón. Durante este tiempo se descubrió una copia de la ley del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 22, 10 y 11. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras.
En el verso 3 de la introducción nos damos cuenta que todo indica que las profecías que el profeta Sofonías habló ayudó para las reformas y el avivamiento del rey Josías. Pero antes que llegara Josías, antes que se dieran esas reformas, antes que se dieran esos cambios y avivamientos, habían existido dos reyes que habían sido parte de su antepasado, que eran Manasés y Amón. Todos estos habían difundido malas prácticas de idolatría y todo lo que existía dentro de Israel, y la sociedad seguía, y eso que a Josías llegaba al reino. También tenemos que entender de que esto sucedió 27 años antes de Cristo. Es una forma de ver cómo realmente Josías purgó o quitó la idolatría en el pueblo de Israel, pero lógicamente él ya lo pudo hacer como rey, y que todo eso sucedió cuando él escuchó la lectura de la ley que un escriba, Safán, le dio a conocer, y cuando él escuchó y se dio cuenta que todo lo que él leyó daba a entender los errores que Israel estaba cometiendo, y de cierta manera se sintió como autoridad para poder cambiar todo eso. Realmente tenemos que comprender que fue antes cuando Sofonías hablaba, y qué bueno que Josías pudo entender y darse cuenta de los cambios que necesitaban sufrir, y que él de cierta manera requería que los hiciera como rey. La descripción que hizo Sofonías de la lastimosa condición espiritual y moral de Judá se debe haber escrito aproximadamente en el año 630 a.C. El profeta no se refiere a Babilonia como una potencia reconocida en la escena internacional, porque Babilonia inició su ascenso en el reinado de Nabopolassar en los años 625 a.C. Cuando leemos Sofonías y contamos la descripción que él habla, nos damos cuenta que realmente él hace entender sobre la decadencia moral que Judá e Israel tenía. También nos da a conocer que 630 años antes de Cristo, Babilonia aún no era una potencia mundial. Como quien dice, aún Babilonia no pretendía conquistar, como lo hemos leído en otros libros, como Jeremías y otros libros. Entonces necesitamos comprender todo ello, porque 5 años después Babilonia ya empieza a sonar como una potencia mundial, militar, que de cierta manera pues ya entendemos que fueron los que conquistaron muchas tierras y pudieron establecer un reino también de maldad, pero de cierta manera que Dios había permitido que surgiera también para que se diera a conocer sobre los propósitos de Dios en aquella región. Ahora, todo esto es importante entenderlo, porque si nosotros a veces también pretendemos hablar de las cosas de Dios, pero tener una decadencia espiritual y moral, eso no está bien y no es correcto. Necesitamos realmente ver la seriedad del compromiso con Dios para que entendamos sobre los errores que Jerusalén y Judá tuvieron en sí, en lo general, para que nosotros también aprendamos a ver esos errores y no cometerlos, y a ver a las personas justas que también practicaban las cosas de Dios en medio de tanta maldad, y que nosotros tengamos también esa valentía de hacerlo en medio de tanta maldad. Autor Sofonías. Tema: el día del Señor. En otras palabras, el día del Señor viene. Bueno, como autor sabemos muy bien que fue Sofonías al que se le escribe, al que realmente fue motivado por el Espíritu Santo a escribir esta profecía, y hasta hoy en día pues nosotros podemos entenderla y podemos comprender lo que el Señor transmitió a través del profeta Sofonías. El tema es el día del Señor, el tema general de todas las Biblias de estudio que tratan de darnos a entender estos principios. Tiene que ver con otras palabras, que es el día del Señor viene, que ya lo vimos a un principio. Porque miren, cuando nosotros no entendemos que ese día va a llegar, a veces nos apresuramos a pecar o a darnos cuenta como que Dios nos va a dar oportunidad y que es muy misericordioso y que nos va a avisar cuando nosotros tenemos que dejar de pecar. Pero
realmente Dios está hablando que seamos delicados y que estemos pendientes de Él y de sus decisiones, pero eso solo lo vamos a lograr cuando tengamos una serie o una seriedad en el compromiso con Dios. Propósito. Sofonías escribió para advertir a Judá y a Jerusalén el inminente y omiso juicio de Dios llamado el día grande de Jehová. Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. En el propósito punto 1 entendemos que realmente volvemos a tocar el día cercano grande de Jehová. Eso está en el capítulo 1, verso 14. Cercano está el día de Jehová. Muy cercano y muy próximo. Y habla algo tan importante. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Como que dice aquella persona que dice, no, si a mí no me va a pasar nada. Y cualquiera que venga conmigo se va a ver y sí, y van a ver que voy a salir victorioso, pero va a ser ese día el más valiente va a gritar. Me acuerdo cuando Dios me permitió estudiar, inclusive yo creo que estaba escribiendo este libro respecto a estas partes que estoy dando a entender ahora. Y me acuerdo que íbamos hacia una actividad, íbamos a visitar una familia que acostumbrábamos en aquel entonces visitar. Pero lo llamativo de acá es que cuando llegamos a un lugar donde había un semáforo, había un carro, pero créanme, parecía colador de carro. Como que no sé cuántos tipos, pero más o menos que uno que ve las cosas y más o menos calcula y piensa en ese momento eran como 4 personas. 2 atrás, 2 adelante, que agarraron ese carro de plano, con una ametralladora cada uno en su mano y le dispararon y créanme, ahí no quedó nadie vivo. Hablo de esto porque si ellos llevaban armas, créanme, no les dio tiempo ni de sacar. Si ellos iban preparados para una emboscada, por lo visto no les dio tiempo, porque ahí no salió nadie. Lógicamente los que los emboscaron pues tuvieron que coordinar, tuvieron que pensar qué hacer para que no escaparan, porque eso es lo que hace una persona cuando va a crear una emboscada. Ahora, estoy hablando de eso porque cuando me acuerdo que el bus se paró y cabal vimos hacia el lado izquierdo, que era donde estaba, y vi ese carro de esa manera, me acuerdo que vino una voz y me dijo, el día grande de Jehová. Lógicamente para ellos, no para todos. ¿Por qué? Porque de plano estas personas algo malo estaban o la debían o algo habían hecho. Y las personas que los emboscaron, lógicamente no estaban pretendiendo que alguno escapara. Lo que estoy tratando de decir es que por más valiente que conozcamos a alguien, un día ese valiente la va a ver mal. Y cuando la vea mal, va a lamentar. Así que tenemos que aprender a ver estas situaciones para no estar en los zapatos de una persona que se la lleva de valiente y que un día la va a ver mal. No. Pero lógicamente es nuestra determinación, es nuestra forma de entender que no debemos de alejarnos de Dios, que no debemos de estar con Dios y con el pecado, que no debemos de engañar, que no debemos de robar, que no debemos de mentir, que determinemos ser hijos de Dios como debe ser, como es la manera correcta de buscar a Dios. Así que te animo con esto a que te des cuenta y no te expongas a llevártela de muy valiente y exponerte a la ira de Dios o el día difícil que Dios permitirá en tu vida si sigues practicando el pecado. La inminente explicación de esta palabra profética fue que la Judá apostata recibiría la retribución justa de su maldad, así como las naciones paganas a su alrededor, a las cuales mencionó por nombre. El alcance más distante de la profecía se aplica a la iglesia y al mundo final de la historia. Sofonías también escribió para animar a los piadosos, porque un día
Dios restauraría a su pueblo. Entonces Judá cantaría las alabanzas de su Dios, justo que mora en medio de ellos. Sofonías 3:14. Cantad, oh hija de Sión, dad voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. En el punto 2 entendemos que las profecías de Sofonías se aplicaban a Judá y a Jerusalén de aquel entonces. Se aplicaban a las naciones de alrededor, porque lógicamente estaban practicando la maldad. Pero hoy en día se practica a la iglesia, que aún sigue siendo rebelde, a la que le gusta jugar, a la que no toma en seriedad las cosas. Porque créanme, también se ve, hoy en día hay personas, lógicamente el mundo de afuera, que se dan cuenta que hay evangélicos pecando y que de cierta manera no se confunden y no quieren venir al evangelio. Pareciera como que fuéramos Jerusalén o Israel de aquel entonces. Y en vez de meter gente a la iglesia, estamos sacando personas por lo mal que nos comportamos. Me incluyo porque yo bendigo a Dios, trato de no hacerlo, pero a veces puede pasar porque hay cierta humanidad que vamos a ir trabajando poco a poco. Ahora, digo todo esto porque realmente tenemos que entender que esta profecía tiene alcance hasta nuestros tiempos, como les mencioné hace poco la ocasión en que viví esa situación. Pero tiene alcance para aquellos que también se comportan como Israel, quieren estar con el pecado, quieren estar con Dios. En vez de acercarse más a Dios, se alejan de Dios, andan buscando la forma de no ir a la iglesia, no leer la Biblia. Y todo lo que tiene que hacer también tiene que ver con la iglesia, porque de cierta manera es cierto, hasta acá no ha sucedido un alto o el fin del mundo. La Biblia nos habla sobre el fin del mundo. Sofonías es un libro de poder ver ese día. Va a llegar, digamos, va a haber un día donde Dios va a poner un alto a toda la maldad y a todos los pecadores. Entonces tenemos que entender que ese día estemos del lado de Dios y no de los pecadores. También tenemos que entender que realmente Sofonías también le hablaba a Jerusalén, pero lógicamente a la Judá o a Jerusalén que buscaba a Dios. Esta parte de los que buscaban a Dios dice que iban a dar voces de júbilo, iban a gozarse, dice que iban a cantar y a que ciertamente regocijarse en su corazón como hijos de Dios, como hija de Jerusalén, como doncella, como persona que se dedica a buscar a Dios, a los que hacen el bien y se esfuerzan día con día a buscar a Dios. Entonces tenía un mensaje o una voz amarga para las personas que juegan con Dios, pero una voz dulce, una voz de favor, una voz de misericordia, una voz de amor para aquellos que buscan verdaderamente a Dios. Entonces, el punto es, ¿dónde quiero estar? ¿Qué voz quiero escuchar? ¿La de amor, la de bondad, la de misericordia, la de paz y todo eso? ¿O la voz amarga de Dios? Porque juego con Dios, no quiero dejar el pecado y sigo practicando el pecado que Dios aborrece. Así que realmente con esto entendemos todo ello y espero que tú entiendas el compromiso que debes de tener con Dios para hacer lo correcto. Así que te veo en Ageo.